Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y esta vez con Amaury Pérez. Pero antes de entrar en materia, Amaury, quiero informar de dos actividades importantes. La marcha del domingo 19 por el agua y por la vida, desde el Parque Enriquillo a las 10 de la mañana al Palacio Nacional. Ahí van a concurrir todo el movimiento social, las fuerzas políticas de avanzada, en defensa del agua y la vida. Marcha domingo 19 a las 10 de la mañana, partiendo del Parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional. Y la otra nos toca de cerca, que es el libro de Cuchito. El libro de Luis Carvajal, los que cruzan los sueños. Es un libro sobre migración. Yo conozco algo, es un poemario. Okay. Él lo llama una cantata de la migración y del exilio humano. Sumamente importante en relación con todo el tema migratorio. Pero bueno, vamos a los temas de hoy. Ustedes conocen, amigos y amigas de Tiro al Blanco, a Amaury y a sus hermanos que han estado acá. Vamos a comenzar, Amaury, por ciencia, sociología, genocidio indígena y sociedad dominicana. El instrumento de la ciencia al conocimiento de esa realidad. ¿Cómo tú aprecias esa relación? Bueno, camarada Narso, nosotros estamos muy contentos de estar aquí en Tiro al Blanco y por supuesto abordar estos temas que son de orden, que son de base de lo que nosotros como docentes, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desarrollamos a lo largo de los semestres y cuatrimestres que impartimos, pues ciertamente observamos esa relación fundamental. La historia, por un lado, dominicana, si se quiere, arranca ciertamente con la herencia taína, con lo que fue esa cultura, esa sociedad precolombina, que ciertamente dejó importantes vestigios de civilización, de humanidad, y que lamentablemente fue borrada, vamos a decirlo así, por un genocidio. Ahí se borró lo de dominicana para ser colonial, ¿no? Claro. Lo cierto es que hay, en todo caso, hitos importantes dentro de ese proceso que son fundamentales subrayarlos, sobre todo en el marco y el contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, en el marco de ese proceso se desarrolla lo que viene a ser, fíjese bien, que no es poca cosa, los fundamentos de los derechos humanos. Es decir, el discurso precursor de esa doctrina que se establece y se impone como ejemplo de modernidad y de progreso en términos de civilización y de cultura para el occidente en sentido general, arranca con lo que fue el Sermón de Montesinos, que obviamente tuvo un gran impacto en la colonia, dirigida en ese momento por Diego Colón, pero que repercutió, o sea, trascendió las fronteras, porque es un discurso que hace una defensa de los indígenas, cuestionando el trato con el cual el Imperio Español pues los tenía sometidos y por supuesto rescatando, reivindicando la dignidad de ellos como seres humanos. Yo entiendo en todo caso que ese aspecto, que no es menos importante, como decíamos, dentro de la historia mundial, fíjese bien que el otro momento o el otro hito de los derechos humanos es la Revolución Francesa, que consagra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en todo caso, ese momento que es fundador está consignado en el ámbito académico como el momento que dio origen
a la visualización de una doctrina que reivindicase lo que es la humanidad en sentido general y, por supuesto, los derechos que deben tener las poblaciones en todos lugares del mundo. Ahí se conecta esa historia con la de otro dominico muy importante, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Bartolomé de las Casas es, sin lugar a duda, la piedra angular de lo que terminó siendo, primeramente, los estudios de genocidio arrancan en todo caso no con él como figura, vamos a decirlo así, que impulsa ese campo, pero en todo caso con los escritos y los trabajos de Fray Bartolomé, quien define quien es el que crea el concepto de genocidio. Es un concepto que, viene de la composición de dos términos, geno, que significaba raza en griego, y cidio, que significaba muerte en latín. Muerte de una raza. Y por supuesto, eso se aplicó. Él lo vio tanto para la sociedad indígena como para lo que estaba ya pasando y podía terminar siendo con relación a los africanos que venían encadenados, ¿no?, raptados desde África a trabajar en las plantaciones en América. Él, en el momento en el que se da la famosa controversia de Valladolid, el debate que él sostuvo con Gines de Sepúlveda, allí de algún modo u otro arranca, ¿no?, otra defensa de lo que es los seres humanos en sentido general, porque él logra demostrar que esas eran. Referido precisamente al ser humano oprimido, ¿no? Claro, a los que habían sido deshumanizados, es decir, a los que le habían quitado su condición de seres humanos. Porque todo el trabajo en términos ideológicos de estos imperios y de estas colonias, fundamentado en un elemento de base que lo manifestó Colón en sus primeros intercambios con las poblaciones indígenas cuando llegó en 1492, es decir, todo eso se fundamenta en el etnocentrismo. Ese rechazo hacia el otro y esa creencia de ser superiores, exactamente, de verse por encima de los demás. Aquí hay una figura, a mi juicio, fundamental en nuestra sociedad para poder comprender ese proceso. Y yo entiendo que ciertamente lo más importante en todo caso de todos los grandes hombres y mujeres que nosotros tenemos siempre va a ser rescatar su pensamiento y poderlo ubicar dentro de un contexto de lucha o combate contra la opresión. Y yo en ese orden reivindico la figura y el pensamiento de un Hugo Tolentino Dipp. Lo reivindico en términos, por ejemplo, personales, por un vínculo que logramos desarrollar con él. Lo reivindico en términos académicos, pues él fue el único dominicano que yo escuché mencionar que un profesor señalara en una de mis clases en Francia. Es decir, eso me llenó de orgullo. Y por supuesto, su obra trascendió. Primero se publicó en francés, quiere decir que tenía razón para darse a conocer en Francia. Pero luego, el impacto de su obra en el marco de lo que son los estudios sobre racismo en particular, marcan un hito en la historia del campo académico y fundamentalmente de las ciencias sociales, de la historia y la sociología. Yo creo que el gran acierto de ese trabajo que desarrolló don Hugo estuvo fundamentalmente vinculado a hacer el vínculo, a hacer la conexión con lo que fue, vamos a decirlo así, toda esa historia de persecución en Europa contra los judíos, que se les exigía una pureza de sangre y que por supuesto cuando se trasladó a América, lo que incidió más que la sangre, más que la religión, fue la cuestión del color de la piel. Claro. Y en ese orden, por supuesto, esa experiencia que nosotros tuvimos es fundamental entenderla, uno, para poder valorar mejor lo que es el mundo moderno en la actualidad, lo que uno ve día a día con relación a lo que está pasando en Gaza, pero también cómo nosotros debemos aprender de los procesos históricos, poder sacar las lecciones para poder superar, vamos a decirlo así, a esos procesos que todavía hoy nos afectan y de algún modo u otro... Y que tanto enfrentó Hugo Tolentino, ¿no? Él y tantos otros. Haitiano. Como lo hablamos también, claro, por ejemplo, de esas figuras históricas, de las casas. Y que Hugo hay, además de su esfuerzo teórico, su consecuencia en la actitud en la vida, ¿no? Claro. Árabe, hijo de árabe y negro,
pero al mismo tiempo sensible a todos esos problemas, con conocimiento de ellos. Fue un militante del proceso revolucionario de abril, un combatiente de abril, uno de los asesores fundamentales de las relaciones exteriores, pero además como profesor dejó huellas. Bueno, claro, en la misma universidad y el mismo movimiento renovador. Yo creo que el pensamiento de él es fundamental rescatarlo, porque sigue siendo vigente, sigue siendo de actualidad, y de algún modo u otro también nos da unas pautas que como sociedad debemos conocer para poder entender mejor nuestro proceso histórico. Por ejemplo, el trabajo que él hizo sobre Luperón rescata esa otra figura con ese otro perfil fundamental para poder enfrentar los males que aquejan a nuestra sociedad hoy en día. Paso a paso y dolor a dolor, el pueblo dominicano va forjando su nacionalidad. Así se inicia esa obra, que hizo huellas importantes en la generación nuestra, ¿no? Claro, ¿no? Y que además, o sea, la figura de Luperón, darle una proyección. Todo el equipo nuestro tuvo una relación muy cercana a Hugo. Uh-huh. Y qué bueno también que tú saques a relucir eso en la relación de tu parte, en tu experiencia. Pero aparte de eso, Raúl, el Bacho, también compartimos la Revolución de Abril con Hugo, con Yotin, en fin, con esos valores. Intelectuales y morales, porque sí, obviamente claro, tenían una ética y un comportamiento ante la sociedad que dista mucho de lo que uno ve, lamentablemente, hoy en día. Bien, y con el tema de la ciencia y la sociología, tú hablabas del genocidio. Sí, que usted sabe, yo se lo mencioné porque estamos a escasos días de conmemorar otro 12 de octubre. Sí. Y por supuesto es fundamental recordar, mantener siempre vigente las razones por las que desaparecieron los indígenas. Porque se ha vendido, hay toda una corriente en el campo de la historiografía que trata de decir que fue por enfermedades. Y obviamente estas, vamos a decirlo así, los que promueven de algún modo u otro esa visión, tratan de encubrir el crimen y de no señalar lo que Fray Bartolomé de las Casas pues denunció. Antes de la conquista y la colonización no se morían así. No, aquí había todo un continente lleno, o sea, las poblaciones... Y la propia isla, ¿cuánto eran el número de habitantes originarios? Bueno, hay varias cifras, hay todo un debate alrededor de ese tema. El propio Frank Moyapón intentó publicar una obra para poder discutir y analizar los diferentes criterios que se han expuesto. Pero, por ejemplo, yo sigo y me circunscribo al dato que Franklin Franco, por ejemplo, en su libro sobre la población dominicana, él se inscribió y él toma como base el trabajo de Ángel Rosenblatt, La población de América, que establece que por lo menos aquí en la isla de Santo Domingo habían cerca de 100,000 habitantes al momento de producirse el desembarco de los españoles. Y esos 100,000 habitantes fueron progresivamente descendiendo. Quiere decir que uno puede ver en función de diferentes fuentes que se fueron estableciendo, fundamentalmente la principal es la de Fray Bartolomé de las Casas, quien fue dando cuenta por periodo de cómo esa población lamentablemente se fue reduciéndose hasta llegar a su extinción ya para mediados del siglo XVI. Caribe, prácticamente de todo el Caribe. Claro, de todo el Caribe insular. Y ahí hay un dato importante que era, como lo estábamos indicando, o sea, poder ver esa relación, poder tratar ese genocidio, ¿no? Hay una obra que ahí nos influyó de manera directa y muy personal, que es la de Howard Zinn, el gran historiador norteamericano, un militante y un activista por los derechos humanos de toda la vida, que, por supuesto, en su famosa, es uno de los grandes libros de historia en los Estados Unidos, La otra historia de los Estados Unidos, pues Howard Zinn no comienza la historia de los Estados Unidos en el territorio norteamericano, sino fundamentalmente con la llegada de Cristóbal Colón, y denuncia el daño que ocasionó Cristóbal Colón al diseñar y concebir lo que fue la trata de indios, ¿no? El negocio que se montó en esos principios del finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que por supuesto provocó
lamentablemente la desaparición de los indios que habitaban las islas Lucayas, ¿no? Que están al norte del archipiélago del Caribe. Quiere decir que realmente el papel de Cristóbal Colón en todo el proceso, tanto en el proceso de dominación y conquista, que aquí se ha querido darle otro rostro, lamentablemente desfigurar lo que es esa historia de dominación, de opresión, de violencia que se ejerció contra los indígenas y por supuesto, no mantienen toda la simbología de, claro, de exaltación, ¿no? Y a Colombia. De Colón, y a la familia. de Obando y en sentido general del colonialismo español, claro, en su conjunto. Y aquí se celebra, lamentablemente, o sea, se traen historiadores que se exhiben en escenarios académicos para reivindicar, es muy triste en todo caso, para este pueblo que luce perder la conciencia en algunos aspectos, pues ciertamente ver cómo se exaltan de algún modo u otro figuras, cosa que hizo Balaguer, ahí está en todo caso el faro a Colón, pero en todo caso también en la narrativa historiográfica de lo que fuese hecho y de lo que marcó y significó tanto para la población indígena de la isla como para la historia de la humanidad en sentido general. Yo creo que ahí, retomo, hay que ver, por ejemplo, lo que planteó Fray Bartolomé de las Casas y poder hacer un paralelo, porque realmente es interesante lo que nos muestra Las Casas con su denuncia, como decíamos en el breve relato sobre la destrucción de las Indias. Ahí se establecen los 5 criterios que se consigna dentro de lo que pues la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1948 consignó como el delito de genocidio. Es decir, los crímenes contra los miembros del grupo, el llevar a unas condiciones que arrastraban la sumisión y la destrucción de esa población, el impedir, por ejemplo, que los niños, en todo caso, se pudiera darse la reproducción, quiere decir, abarca el tema cultural, quiere decir, hubo una destrucción, hubo una transculturización de esa población, quiere decir que le impusieron el idioma, le impusieron su religión, hubo una destrucción en la parte cultural, en la parte biológica se impidió la reproducción también, y en la parte física, realmente los españoles habían aquí establecido, por lo menos es lo que plantea Las Casas, que por cada español que muriera debían morir 100 indios. Y eso fue al final lo que arrastró la desaparición del pueblo indígena en su conjunto. Como eso tiene todavía mucha fuerza en nuestra América, esos niveles de opresión, de discriminación, de acción desplazante de las poblaciones originarias, vamos a cerrar este bloque con una hermosa canción sobre la represión actual, la violencia actual en el Ecuador contra la población originaria. Escuchémosla y pausamos.
Cuidado. Tiro al blanco.